Gracias, señora presidenta. Señorías, debatimos en el día de hoy una enmienda a la totalidad con texto alternativo sobre la proposición de ley de subida del salario mínimo de Unidos Podemos. Yo creo que en esta sala, en este hemiciclo, no hay ni un solo diputado, repito, ni un solo diputado de ningún grupo que no esté de acuerdo en la necesidad de subir el salario mínimo, por justicia, por dignidad y porque es responsabilidad nuestra garantizar que nuestros ciudadanos tengan la mejor calidad de vida. La discrepancia, en lo que podemos estar más o menos de acuerdo, y es legítima, es en la cuantía de esa subida y en la velocidad con la que se lleva a cabo. He de decirles que mientras preparaba esta intervención revisé una gran cantidad de trabajos, de estudios, de publicaciones de distintos economistas. Algunos ya los han nombrado aquí. Revisé de Paul Krugman y, por supuesto, de Joseph Stiglitz, dos economistas que, desde luego, no se les puede acusar de ser neoliberales, precisamente. Ambos defienden la subida del salario mínimo para el Estado español y lo dicen como algo muy positivo. Ponen como ejemplo cientos de estudios, pero como bien decía el señor Rodríguez, los estudios que nos plantean son de Seattle y de otras ciudades de Estados Unidos. He de decirles que, lógicamente, el mercado español no tiene ni la flexibilidad ni el dinamismo de Estados Unidos. Por cierto, señor Rodríguez, me alegro que ponga de ejemplo Corea del Sur y no Corea del Norte. Es algo que, desde luego, me parece muy bien. Como les decía, señorías, yo creo que todos estamos de acuerdo en la necesidad de la subida del salario mínimo. Revisemos cuáles son las ventajas. La primera ya lo han dicho claramente. A tener mayor renta disponible las personas con menos salario, se va a ocasionar un círculo virtuoso, ese crecimiento económico del que nos han hablado. Mayor renta, mayor gasto, mayor demanda interna, mayor crecimiento económico y, por consiguiente, mayor crecimiento de empleo. Luego hay otro elemento importante, que es que los que están a favor hablan de la redistribución de las rentas. Hablan de que, lógicamente, esas rentas son salidas de los impuestos, de los beneficios de las empresas, de los teóricos beneficios de las empresas, y van a mejorar sin que haya un esfuerzo fiscal de ningún tipo. Yo creo que estos argumentos, solo con estos dos argumentos ya sería definitivo para que estemos todos de acuerdo en que hay que subir el salario mínimo. Pero claro, en economía, como ustedes saben, no siempre la realidad va de la mano de la teoría. Déjenme que les diga que hay también prestigiosos economistas que son detractores y que hablan de claramente cuáles pueden ser las desventajas de esa subida cuando sobre todo es radical. Pero lo primero de todo es que hay que hablar que cuando hablamos de empresas, en España todo el mundo piensa que el Corte Inglés, que Telefónica o que Zara son el referente de nuestro mercado laboral, nuestro mercado de empresas. Y la realidad es que la estructura económica de España está cuajada de pequeñas y medianas empresas, de micropymes y de autónomos. Esos son más del 90%. Y para ellos, una subida del salario mínimo interprofesional del 22% en un solo año puede ser un golpe sin anestesia que provoque el cierre de muchas de ellas. Les voy a poner un ejemplo claro. El otro día estuve reunido precisamente en Canarias con un colectivo agrario y me comentaban que la explotación típica que tienen es el propio trabajador, el propio autónomo, con 2 o 3 peones. Y me decían que, lógicamente, una subida de ese tipo les iba a golpear de tal forma que seguramente tendrían 2 soluciones. La primera, prescindir de uno de esos operarios, de uno de esos peones, y la segunda, que me parece también muy grave, utilizar la economía sumergida. Y la segunda de los elementos que tenemos que valorar a la hora de hablar del salario mínimo es a quién afecta. Afecta al 10% de la población. Y hablamos principalmente a nuestros jóvenes sin experiencia y a los mayores que se quedaron descolgados, por desgracia, después de la crisis económica. Es decir, personas que realmente tienen una cualificación baja y que tenemos que apoyar. Hay que haber unas medidas complementarias precisamente para evitar esa posible destrucción de empleos, porque hay estudios que hablan hasta de 180.000. Los más optimistas hablan de 40.000, pero lo que tenemos claro es que puede tener efectos perniciosos. Y como no me gusta hablar tampoco de las teorías de Estados Unidos o de Corea del Sur, déjeme que hable de nuestros vecinos europeos. Y entre los países más exitosos a la hora de aplicar ese salario mínimo, pues encontramos a Polonia, a Hungría, a Eslovaquia y a la República Checa, los cuales es cierto que han conseguido mantener y crecer incluso en el empleo con un aumento importante del salario mínimo. Pero claro, estamos hablando de economías que se basan principalmente en la industria, orientada a la exportación además, y que han desarrollado sus mercados internos y han modernizado sus economías. Lo que han conseguido es aumentar la productividad y ese aumento de la productividad ha hecho que ese aumento del salario mínimo no haya provocado la destrucción de empleo. En el lado opuesto también tenemos países en Europa, ejemplos recientes, y puedo hablarles de Portugal, de Letonia, de Lituania, que también han apostado por subir el salario mínimo, pero con las consecuencias desastrosas que se pueden plantear. Señorías del Partido Popular,
Puedo decirle que puedo compartir cosas con su enmienda. Desde luego, me parece importante que recuperemos la negociación colectiva, que se cuente con los agentes sociales. Pero déjeme que le afee la forma de presentarla, porque usted sabe perfectamente que ahora que se abre un plazo de enmienda, lo puede presentar como una enmienda parcial. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, debatir todos, mejorando claramente el texto sobre el que va a colgar la subida del salario mínimo. Y, señorías del Partido Socialista, déjenme que les pida dos cosas. La primera es que hablen con el señor Sánchez, con el doctor Sánchez o con el presidente del Gobierno, con cualquiera de las tres personalidades que tengan el día que hablen con él, y que le diga que ya sabemos que está trabajando, que está dialogando, que está estudiando, que está negociando, pero que el mundo sigue mientras hace todo eso. Y este país no se puede mantener a base de globos sonda diarios, como el último que hemos conocido hoy del supuesto acuerdo que tiene con las asociaciones de autónomos. Ya veremos si cristaliza. Y la segunda cosa que les voy a pedir, me permitirán que les diga que ya sabemos que están trabajando, dialogando, estudiando y negociando. Pero hay otro verbo que siempre se olvidan y que de verdad le deberían de conjugar porque es el que más hacen, que es mintiendo. Y le voy a decir por qué. Ustedes mintieron cuando dijo, el señor Sánchez mintió cuando dijo que presentaba una moción de censura para devolverle la palabra a los españoles. También mintió y miente cuando dice que la subida de los impuestos los iba a pagar los ricos. Tenemos claro que el dieselazo no lo van a pagar los ricos. Sigue mintiendo y miente cuando dice que los que estamos en contra de unos presupuestos generales que hacen aumentar los presupuestos, estamos en contra del salario mínimo. Ustedes saben que pueden aprobar el salario mínimo sin tener que contar con los presupuestos generales del Estado. Y, por último, miente y mintió cuando dijo que esa subida del salario mínimo no iba a conllevar ningún aumento en los costes de las cotizaciones de los autónomos. Lo último que conocemos es que van a ser al menos 60 euros. Ya veremos. Ya sabemos que son ustedes muy dados a cambiar de opinión de la mañana a la tarde. En definitiva, señorías, hoy nos abstendremos porque entendemos que lo importante es no acabar perjudicando a aquellos trabajadores a los que queremos beneficiar. Muchas gracias.